Shabbat Shalom, mi querido Aj, nuevamente. Y Shabbat Shalom para todo el pueblo de Israel. A ver, ¿quién está gozoso? ¿Quién está alegre? ¿Quién está contento? Amén. Amén, amén, amén. Menos mal, no tuvimos que volverlo a preguntar. Yo sé que allá en casita también están muy gozosos, están alegres, están fervorosos. ¿Por qué? Por guardar la palabra de nuestro Padre. Benditos sean aquellos que anhelamos el Shabbat. Me incluyo, yo anhelo el Shabbat. Anhelo el Shabbat para compartir con nuestro Padre, para ya mentalizarnos de que hemos entrado a guardar el día sagrado de nuestro Padre Celestial. Y nos gozamos porque el Eterno ha sido bueno. Nos ha concedido ese milagrazo, mis amados ajín, milagrazo de poder celebrar, guardar sus mandamientos. Les envío un gran saludo a cada uno de ustedes, amados hermanos, a nivel mundial que están en este momento conectados, a mi estimada Jod Carmen, que también está con nosotros acá, a nuestro Aja Aguilar, a nuestra Jod Milagro, y a todos ustedes allá, amados ajín, que están con nosotros. Les enviamos un gran saludo desde acá, de este lado de Panamá. Shabbat Shalom para ustedes, también en especial a mi sobrino en este momento y a su esposa que están esperando, están en espera ahorita. Bendecimos el vientre de la esposa de mi sobrino y que prontamente tengamos muchas más noticias del estado de salud de la esposa y bueno, de este bebé que viene en camino. Bendito sea nuestro Padre Celestial, para mí es un gozo y una gran alegría. Amados, vamos camino a la fiesta de Pesaj. ¿Quién se está preparando? ¿Quién está estudiando? ¿Quién está buscando agradar más a nuestro Padre viviendo su palabra? Recordemos que dentro de las religiones se ha enseñado algo, se ha enseñado a celebrar cosas que quizás no son acordes a lo que nos dicta la palabra de nuestro Padre. En dos Shabbatot anteriores estuvimos compartiendo la primera parte de este tema, ¿no, mi Moshiach? Y quedamos incluso, creo que dimos hasta la respuesta. Por allí creo que la Jod Gloria estuvo compartiendo la respuesta de cuál fue la causa del arresto o la causa de la traición de Judas hacia nuestro Mesías. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que él promulgó que tuviese peso para poder arrestar a nuestro Mesías? Recordemos que estamos hablando de la cena del Maestro, la cena que tuvo con sus discípulos. ¿Fue la cena de Pesaj? ¿Fue la cena de Pascua como se le conoce? Pero por amor a los hermanos más nuevos, quizás hoy vamos a estar hablando también desde temas más básicos o vamos a tratar de explorar un poco, vamos a cotejar un poco lo que son las fiestas bíblicas. ¿Dónde están las fiestas bíblicas? ¿Dónde las podemos conseguir de una manera resumida? Levítico 23, ¿verdad que sí? Vamos a hacer una comparación y vamos a estar hablando de ello. Pero a ver, amados hermanos, a ver si se acuerdan de qué estuvimos hablando en esa primera parte de este tema. Y sobre todo, dejamos una pregunta al aire que quizás la respondimos fuera de cámara y sí me gustaría que compartamos. Que nuevamente volvamos a refrescar esa pregunta y la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo o la razón por la cual o que utilizó Judas para poder traicionar a nuestro maestro? Porque siempre hablamos, todo el mundo sabe que Judas traicionó a nuestro maestro, ¿verdad que sí? A nuestro santo maestro, a Yahoshua el Mesías. Judas lo traicionó, pero ¿qué fue lo que hizo para traicionarlo? ¿Qué fue lo que dijo para acusar a nuestro maestro de traición? O para que tuviese peso de que los soldados del templo fueran a arrestarlo. Dice nuestro Aja Aguilar, la causa fue porque se hizo pasar por hijo de Elohim y proclamarse rey. ¿Qué opinan ustedes de lo que dijo nuestro Aja Aguilar? Mientras tanto, vamos a esperar sus comentarios, amados ajín, allí en Facebook. Recuerden, y mientras eso voy haciendo ciertos comentarios. Amados ajín, recordemos que vamos a la fiesta de Pesaj, una fiesta muy importante, una fiesta en la cual nosotros buscamos estar a cuentas primeramente con nuestro Padre. Hemos estado enseñando que las fiestas son procesos terapéuticos, son procesos en los cuales nosotros debemos entender qué es lo que estamos haciendo y cómo repercute eso en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, con nuestro prójimo, cómo nos estamos comportando, cómo estamos ayudando, cómo estamos sirviendo nosotros a nuestro prójimo, cómo estamos sirviendo nosotros al cuerpo del Mesías, cómo estamos sirviendo nosotros a las congregaciones. Recuerden, amados ajín, que nosotros debemos servir también con nuestros bienes, con la economía, con lo que comemos, con el vestido, porque el Eterno es bueno. ¿A quién ha bendecido el Eterno hasta el día de hoy?
Amén. Amén. A dos hermanos acá que contestaron, solamente los ha bendecido. ¿No? ¿A quién ha bendecido el Eterno hasta el día de hoy? Amén, amén. ¿Verdad que sí? Estamos contentos y alegres porque nuestro Padre nos ha bendecido mucho. El Eterno ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nos ha concedido la vida, nos ha concedido el amor, nos ha concedido el trabajo, los hijos, la vivienda. Y a pesar de tantas circunstancias, amados, siempre vemos la mano poderosa y milagrosa de nuestro Padre. Así es. Incluso consintiéndonos de tal manera que a veces conseguimos consuelo y sabemos que Él está allí. A veces cuando pensamos, cuando nos sentimos incluso solos en muchas circunstancias, siempre Él hace algo para recordar que Él no nos deja, Él no nos desampara, que Él siempre está allí para ayudarnos, que Él siempre está allí para cobijarnos, para demostrarnos que Él tiene amor para con nosotros. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que cada vez que se nos acercan las fiestas y sobre todo el Pesaj, la cena memorial de Pesaj es una cena muy, muy importante. Creo que si terminamos, mi querido Moshiach, y para los ajín acá, si terminamos este tema el día de hoy, para el próximo Shabbat vamos a estar explicando lo que es la Haggadah de Pesaj, lo que es el orden de servicio, qué hacemos en la cena memorial, qué debemos tener, qué significa cada una de esas cosas. Y aquí hay algo muy importante, amados. Recuerden que nuestra emuná, nuestra fe también tiene tradiciones. No significa que nosotros tengamos o estemos inclinados a guardar mandamientos de hombres que invaliden la palabra de nuestro Padre. Recuerden, nuestro Mesías avaló incluso en su vida y en su muerte, él practicó tradiciones que no están en la Torá, que no están en las Escrituras. Incluso tradiciones de esas tienen sombras proféticas en la vida de nuestro Mesías. Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad que sí? Él dijo, el que cree en mí, ríos de agua viva fluirán, porque todo lo que él estaba diciendo estaba en marco de tradiciones que se estaban efectuando en las fiestas. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que hay tradiciones que nos ayudan a mantener algo en nuestra vida, nos ayudan a mantener y a perpetuar algo que necesitamos para poder entender correctamente las Escrituras. ¿Qué es ese algo que nosotros debemos tener? ¿Qué es lo que siempre nosotros buscamos hoy en día en este tiempo de la restauración? Cambiar nuestra mente. Debemos tener una mente hebrea. ¿Por qué? Porque la Biblia, la Escritura, es un libro hebreo. Es un libro para el pueblo de Israel. Si yo no tengo una mentalidad hebrea, o por lo mínimo entiendo los principios bíblicos hebreos, lamentablemente me voy a perder de una riqueza. Entonces, nuestro maestro incluso utilizó el vino. El vino no es algo que mande la Torá para la cena memorial de Pesaj o para ejemplificar o simbolizar ciertas cosas en la Torá. Y aún así nuestro Mesías utilizó el vino para decirnos a nosotros que ahora eso representaba ¿qué? Su sangre, ¿verdad? Que ahora eso representaba su sangre. Por eso hay tantos elementos que debemos explicar, porque a veces cuando viene la cena memorial de Pesaj, hay muchos hermanos que como están llegando no han entendido ciertos elementos y para ellos puede ser quizás algo que pueda chocar con su manera de pensar. ¿Por qué? Porque sin que ellos se den cuenta, han practicado muchas tradiciones que tienen ciertos símbolos o ciertas cosas en muchas veces nada buenas, pero cuando llegan aquí, por ejemplo, el maror o las hierbas amargas, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, ciertos elementos como los panes, los matzot y todo ello, entonces se pueden sentir con ciertas intrigas o con ciertas curiosidades. Y por eso es muy importante aclarar todo ello. Así que esperemos con el favor de nuestro Padre para el próximo Shabbat estar explicando lo que es la Haggadah, qué es una Haggadah de Pesaj, qué es un orden de Pesaj, cuáles son los elementos que debemos tener, cómo nos debemos preparar, cuáles son esas tradiciones bonitas que también podemos practicar con nuestras familias, con nuestros hijos, que nos ayudan a hermosear el mandamiento y sobre todo a darle ese valor que necesitamos. ¿Para qué? Para animarnos y vivir mucho más alegre esta fiesta. Porque siempre en el entorno religioso las cosas a veces se tornan aburridas, cargas, sobre todo para los más pequeños. Y no debe de ser así, todo lo contrario.
nosotros debemos tener creatividad, imaginación y hermosear estas fiestas que son una delicia. A ver, amados, ¿quién se goza en Shabbat? ¿Quién se goza en las fiestas? ¿Quiénes avalamos? No avalamos, está más que avalado. ¿Quiénes nos gozamos y aprovechamos la palabra de nuestro Padre? Nos deleitamos, esa es la palabra. Nos deleitamos en la palabra de nuestro Padre. Amén. Pero cuando no se convierte en una carga para nuestras vidas. Ahora imagínense ustedes a nuestros pequeños, si a veces el estudio de la palabra puede tornarse un poco fatigoso, puede darnos fatiga, puede cansarnos un poco, ¿cuánto más a nuestros pequeños? Por eso cuando llegan las fiestas, amados, es cuando a nosotros se nos debe disparar la creatividad y buscar siempre hermosear ese mandamiento, sobre todo ciertas tradiciones que nos ayudan a que todos estemos alineados a vivir en la cultura hebrea y aprovechar las fiestas de una manera hermosa, donde todos podamos estar unánimes en un sentir y que esas tradiciones que no invaliden los mandamientos de nuestro Padre nos ayuden a entender cada vez más el amor tan grande que tiene nuestro Padre al darnos sus fiestas y a gozarnos en esas fiestas, porque es lo que deseamos. Yo, créame que todas las semanas anhelo que llegue Shabbat. Y ahora que se acerca Pesaj, yo anhelo que llegue Pesaj prontamente y tener todo listo, tener todo preparado. Ya nuestras hermanas se están preparando en el ministerio de alabanza. Ya creo que hasta el Ajo Wilfredo lo vamos a colocar a ensayar danzas para que también dance allí. ¿No, mi Ajo Wilfredo? Entonces, amados aquí, a prepararnos, a seguir adelante. Entonces, el tema que nos atañe, amados hermanos, es si la cena que hizo nuestro Mesías fue la cena de Pesaj, fue la cena memorial de Pesaj. Allí es donde hemos hecho esa pregunta. En la primera parte hicimos la pregunta, ¿fue la cena de Pesaj? ¿Por qué es tan importante entender si esa cena memorial, esa cena íntima que hizo nuestro Mashiach, nuestro Rey Mesías con sus discípulos, fue la cena de Pesaj o no fue la cena de Pesaj? ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, hay muchos hermanos que a veces cuando llegan estas épocas o cuando quieren representar o identificar a nuestro Mesías con su raíz hebrea, con su raíz judía, ellos dicen, el Mesías no celebró Santa Cena, celebró Pesaj en su cena. Entonces, queremos aclarar y queremos dar todas las evidencias certeras para ello. Y eso es muy importante. Ok, rápidamente, a ver quién tiene la respuesta. ¿Cuál fue el motivo por la cual Judas traicionó a nuestro maestro? Rápidamente, amados aquí, no todos a la vez, porque nos inundan las redes sociales, nos inundan acá el Facebook Live, nos colapsan el Zoom, así que no todos a la vez, por favor. A ver, amados aquí, acá, a ver, a Will Jr., la Zahayot. Ok. Los ajín acá dicen que el dinero. ¿Ustedes qué opinan, amado? Vamos a hacer esto que realmente sea un compartir de Shabbat, un compartir en el cual ustedes también tienen el derecho de opinar. Moshe, una pista para los hermanos rápidamente para dedicar un par de minutos y seguir entonces con la enseñanza. Pista. Cuando el maestro hizo la multiplicación de los panes, mucha gente lo seguía. Pero cuando les habló fuerte, lo dejaron de seguir. Pero en aquel momento le querían hacer algo a él. Querían tomarlo por una posición, para una posición, pero porque no era su hora. Así es. Vamos a ver, la Moshiach dio tremenda pista. Acá nuestra Jod Marbeli dijo que porque se decía ser el rey. Y esto tiene que ver con ello. A ver, para la respuesta, para no alargar más y dejarlos en la incógnita. Amados Yajín, recuerden, el motivo. Nuestro Mesías, él no dijo que él era el Mesías de entrada. Dice la profecía que el profeta Isaías dijo que él no levantaría su voz en las calles, que él ni siquiera partiría un junco. Eso hace ruido al momento de partirse. No significa de que él no hizo eco. Obviamente, él es el personaje más famoso en toda la historia. Es nuestro maestro. Dividió el tiempo en dos etapas, antes de y después de. ¿Sí? La nueva era comenzó con el famoso personaje, nuestro Salvador, Yahoshua, el Mesías, nuestro Rey, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede?
Incluso hubo un momento en el cual el pueblo lo quiso tomar para hacerlo rey, pero él, ¿qué hizo? Él se escapó de esa multitud, porque el pueblo decía, miren, ¿a qué hombre es este que tiene tanto poder, autoridad y que no enseña como los hipócritas, como los religiosos? Y lo quisieron tomar para hacerlo rey. ¿Y qué hace nuestro Mesías? Se les escapa, se les fuga. ¿Por qué? Porque no era apropiado, no era el canal apropiado para hacer las cosas conforme a la Torá. Los que tenían que reconocerlo a él como el Mesías y decir que alguien era Mesías, era sinónimo de rey. Los que tenían esa autoridad para hacerlo, independientemente de que fuesen algo corrupto, era la élite, eran los líderes de ese momento, pero a ellos no les interesaba. Amados, decir en el entorno hebreo, no en el entorno gentil, mis amados Zahim, de verdad con mucho respeto para todos aquellos que en toda la historia que se han dicho de que son el Cristo y el Cristo, en el entorno hebreo, decir que una persona se diga ser el Mesías no es un pecado. Quiero que entiendan eso no es un pecado, es un aspirante a Mesías. Lo que tiene que hacer es demostrarlo, ¿sí? Para poder que llegue a cumplir, tiene que demostrarlo. Si no, fue un falso Mesías. Pero eso es otro tema. Pero ¿qué hizo nuestro Mesías? ¿Qué le reveló él a sus discípulos más íntimos? Que él era el Mesías. ¿Qué le dijo Kefa? Tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim. ¿Qué hizo nuestro Mesías? ¿Qué le dijo? Eso no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Él le reveló, les afirmó a él, a sus íntimos, de que él era el Mesías. Pero ¿qué sucedía con eso? Él tenía que demostrarlo, sí, pero ya era un personaje extremadamente famoso. Si él decía, o en ese ámbito, en ese entorno, decir que alguien era el Mesías, significaba de que era rey y que iba a expulsar a los romanos de allí. Y decir eso era ir en contra del emperador romano, del imperio romano, y automáticamente, ¿qué iba a suceder con el emperador romano? El emperador romano no lo iba a permitir, porque ellos conquistaban los pueblos. Pero ¿qué era lo que le pedían? Le pedimos, mantengan su culto, mantengan su servicio religioso, pero los impuestos al César, la adoración al César, y no causen alborotos, porque si causan alborotos, vamos a meternos y vamos incluso a destruir la población si hay revueltas allí. Entonces, decir que él era el Mesías, que Yahoshua dijera que él era el Mesías, eso ya significaba mucho. En un momento le dijo a sus discípulos, compren espadas. ¿Qué fue Judas a decirle a los líderes? Él dijo, yo lo escuché, que él dijo, no porque lo dijo la gente, no porque lo dijo los demás, él dijo que él era el rey. Incluso nos mandó a comprar espadas. Que el que no tuviera una, que vendiera lo que tuviese y se comprara una espada. Porque él iba a comenzar la revolución. Y con eso, ¿qué sucedió? Esa fue la excusa perfecta. Porque no fue algo válido, porque recuerden, estaban buscando la forma de cómo hacerlo caer. Fue la excusa perfecta para apelar a Poncio Pilato, representante del emperador, y ejecutarlo. Adelante, Amosía, ¿tiene algún comentario? Sí, un pequeño aporte, que actualmente nuestros hermanos de casa de Yahudá, que no han reconocido que Yahoshua es el Mashiach, lo esperan de esa misma manera. Actualmente esperan al Mashiach para que ejecute esas funciones de una vez. Así es, mía, así es. Casualmente hoy conversaba con un hermano eso y le explicaba que nuestro Mesías, nuestros hermanos judíos esperan es un Mesías, rey, no un Mesías como nosotros también, obviamente. Ya no esperamos. Los religiosos que están esperando a un Mesías tierno, a un Mesías sufriente, a alguien como vino él en su primera venida, no va a ser de esa manera. Va a venir como un rey imponente. Ya no va a venir con vestiduras simples, va a venir con vestiduras de rey. Y viene literalmente a cortar cabezas, como dicen por allí, a destruir a los malvados,
a pisotear a los malvados, a los que no se quieran someter a la Torá de nuestro Padre. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que nosotros entendamos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esto nos va abriendo el entendimiento de las Escrituras. Recuerden que cuando nosotros no interpretamos correctamente la Escritura y no entendemos el entorno en el cual nuestro Mesías fue dado o fue gestado para darnos la salvación, vamos a estar interpretando mal la Escritura. Entonces, la cena de nuestro Mesías no, con sus discípulos, no fue la cena de Pesaj, no fue la cena de Pesaj. Yo tengo aquí a las Carlitos, por favor, ¿me puede comenzar a leer Levítico 23, si es tan amable? Preferiblemente de donde comienza el verso para la lectura del Pesaj. ¿Cuándo es que se celebra? ¿En qué día se celebra Pesaj, amados Sahim? ¿Qué día dice la Escritura que se debe celebrar Pesaj? ¿Dónde está? En Levítico 23. 23, del 1 en adelante. ¿Dónde aparece allí, amado Aj? Las fiestas solemnes. Ok, ¿qué verso? En la parte de Pesaj. Verso 5. Verso 5, verso 5, Carlito, que tenemos acá de asistente también a nuestro querido Carlos, y el Mochila me va a ayudar con la cita del Brit Hadashah. Empiezo desde el 5. Léame el 5, por favor, Y dice, en el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, habrá una ofrenda de Pesaj a Yahweh. Amén. Y en el día 15 de ese mes, la fiesta de los ácimos, comerás panes ácimos por 7 días. Amén. En el primer día deberán celebrar una ocasión sagrada. No deben trabajar en sus ocupaciones. Así es. Por 7 días presentarán ofrendas encendidas a Yahweh. El 7º día será una ocasión sagrada. No deben trabajar en sus ocupaciones. Amén. Yahweh le habló a Moshe diciendo. Déjelo hasta ahí, disculpe, ¿cuál fue el verso anterior? Desde el 5 hasta el 8. Desde el 5 hasta el 8. Muy bien. Acá tenemos la instrucción de la cena memorial, de lo que se conoce como la cena de Pascua, ¿sí? Recuerden, el capítulo, en el día 14 del primer mes, en hebreo se conoce como Abid. Recuerden que estamos en el mes 12 del calendario bíblico, en el calendario secular. Estamos en el segundo mes, es decir, en febrero, finales de febrero. Pero en el calendario bíblico estamos en el mes 12. Ya dentro de poco vamos a tener información acerca de si el próximo mes va a ser el inicio del año nuevo bíblico o tenemos que esperar un mes más. Ok. Recuerden rápidamente, 14 del mes de Abib, del primer mes bíblico, es cuando se sacrificaba el cordero. ¿Sí? Así se mandó en la Torá, así se manda, ese es el mandamiento. Entre las 2 tardes. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos explicado, pero lo vamos a volver a hacer. Las 2 tardes, el día bíblico, ¿cuándo comienza? Pero, amados Sahim, cuando nosotros estamos, o cuando la Escritura habla de entre las 2 tardes, está hablando de un hebraísmo, está hablando de una forma que se conoce en cuanto a los ciclos. Por ejemplo, en las noches tenemos 4 vigilias. Bíblicamente hablando, hay 4 vigilias de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Son 4 vigilias. En la tarde, cuando la Torá habla entre las 2 tardes, se cuenta una tarde equivale a 3 horas y comienza desde mediodía hasta las 3 de la tarde y de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde aproximadamente, o hasta que se oculte el sol. Esas son las 2 tardes. Esa es una frase hebrea en la cual se habla de ello. Por eso es que la mayoría de los sacrificios en el templo en la tarde se hacían ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. ¿Se acuerdan cuando Cornelio dice que estaba orando en la oración de la tarde? ¿Quién se acuerda? Que dice que Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? ¿Se acuerdan de lo que dice Hechos 10? Cornelio, que estaba orando, se le presentó un mensajero celestial, un malaj, un ángel, ¿sí? Y dice que él estaba orando, Cornelio estaba orando a la hora de la oración, en la tarde. Eso era a las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces,
Toda la mayoría, es más, ¿por qué? Porque a las 3 de la tarde se presentaba un sacrificio en el templo. Ese sacrificio siempre se hacía a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde iba una muchedumbre de gente, israelitas, a acompañar en ese momento a orar. 300 cantores, 300 levitas, cantando, tocando instrumento, el coro y el sacrificio. Y todo el pueblo, o parte del pueblo, orando en ese momento. A las 3 de la tarde, por eso es que una costumbre hebrea, incluso que la perpetuó Daniel en Babilonia, ¿cuántas veces oraba Daniel? 3 veces. En la mañana, en la tarde, a las 3 de la tarde y en la noche. 3 veces se oraba. Por eso incluso nuestros hermanos judíos oran en lo que es el Shaharit, ¿sí? Y en la tarde también tienen su servicio, y que es el Minjá, y después viene el Arvit, que es en la noche. Son 3 veces que ellos oran en la sinagoga o en sus lugares, en sus habitaciones. Entonces, incluso por eso estuvimos hablando que el sacrificio del Pesaj se realizaba, el último cordero que se sacrificaba en el templo, se sacrificaba a las 3 de la tarde. Recuerden, amados hermanos, que esto tiene que ver con el mandamiento de la Torá. Entonces, cuando en el Levítico 23 nos habla de que el sacrificio del Pesaj se realizaba entre las 2 tardes, ¿qué hora sería? Cuando se habla entre las 2 tardes, ¿qué hora es puntualmente? Las 3 de la tarde. Cuando ustedes escuchen la frase entre las 2 tardes, eso significa a las 3 de la tarde. Incluso entre nosotros podemos utilizar eso. Cuando le decimos, bueno, mías Wilfredo, mías Carlos, nos vamos a reunir entre las 2 tardes. ¿Qué hora le estoy diciendo? Las 3 de la tarde. Eso es una forma hebrea de hablar. ¿Sí? Incluso por el significado, la importancia que tiene esa hora, porque era cuando se realizaba la mayoría de los sacrificios en el templo. Entonces, la Torá, según el verso que nos leyó nuestro ángel Carlos, nos dice que el sacrificio del cordero se tenía que realizar a las 3 de la tarde. Pero recuerden que para los tiempos de nuestro Mesías, el historiador Flavio Josefo dice que se sacrificaban ¿cuántos corderos? Más de 250,000 corderos en ese día. No se iban a poder todos sacrificar a las 3 de la tarde. Había un servicio de sacrificios de corderos que comenzaba ¿a qué hora? En el día 14 del mes de Aviv. ¿Comenzaba a qué hora? A las 9 de la mañana. ¿Y terminaba a qué hora? A las 3 de la tarde, que era que cuando se sacrificaba el último cordero, que era el de sumo sacerdote o el de Cohen Gadol. Nuestro Mesías, ¿a qué hora fue ejecutado en el madero? A ver, amados Yajín, estudiosos de la palabra, conocedores de las escrituras, temerosos de Elohim. ¿A qué hora fue nuestro Mesías ejecutado en el madero? No la hora que murió. Recuerden que él pasó un buen rato en el madero. ¿A qué hora dice la Homer Belis? A las 9 fue ¿qué? Fue ejecutado, pero él no murió. Él no murió inmediatamente. Él murió, ¿a qué hora expiró su último aliento? A las 3 de la tarde. Él estuvo desde las 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, con sus clavos, con esos clavos en las manos, con los clavos en los pies, ejecutado allí. Y todo el que pasaba por allí burlándose. Por tu pecado y por mi pecado. En el transcurso de ese tiempo, a mediodía, ¿qué hubo? Un terremoto, ¿qué hubo? Todo se colocó oscuro, se oscureció a pleno mediodía. ¿Y qué más sucedió? ¿Qué señal milagrosa sucedió en ese momento? ¿Qué sucedió en el templo? El velo se rasgó. Entonces tenemos toda la escena. ¿Cuándo? ¿Qué día era ese? ¿Qué día? ¿Qué fecha? El 14 del mes de Aviv, donde cuando la Torá manda a que se tenía que ejecutar el cordero de Pesaj, como lo dijo Pablo, porque nuestro Mesías, el cordero pascual, ya fue ejecutado por nosotros. Entonces, ¿cuándo se sacrificaba el cordero? El 14 del mes de Aviv. Es decir, que nuestro Mesías tuvo que haber muerto en esa fecha. Si nosotros decimos que la cena que hizo nuestro Mesías
fue la cena del Cordero, entonces significa que nuestro Mesías, o sucedieron dos cosas, o estaban celebrando la cena en el día que no manda la Torá y estarían violando el mandamiento, o estarían, o nuestro Mesías fue ejecutado en otro día y no es nuestro Cordero de Pesaj. Pero ninguna de esas dos cosas sucedió, porque nuestro Mesías murió en el día indicado y aparte, ¿qué sucedió? Él no estaba celebrando una cena de Pesaj. De antemano se lo decimos, él no estaba celebrando una cena de Pesaj. Por eso, cuando ustedes, lo que mal se llama Santa Cena, nuestro Mesías tampoco vino a instituir, no vino a crear ningún tipo de institución, ni a agregarle mandamientos. Recuerde, ¿qué dice la Escritura? Que no se le puede agregar, que maldito todo aquel que le agregue y le quite a la palabra de nuestro Padre. Entonces, si nosotros decimos que nuestro Salvador, nuestro Maestro, vino a agregarle mandamientos a la palabra, entonces estaría incurriendo en un pecado. Y eso obviamente no fue así. Entonces, nuestro Salvador no estaba haciendo la cena de Pesaj, la cena del Cordero, no la estaba haciendo. Pero vamos a ver, porque ¿qué sucede? Tenemos varios versos en las Escrituras que parecen contradecir lo que nosotros estamos afirmando. Y para eso ustedes también tienen que entenderlo y tienen que prepararse. ¿Por qué? Porque no podemos cometer errores, porque debemos enseñar la verdad. Estamos saliendo de sistemas que nos han mentido, que nos han enseñado cosas que lamentablemente no son bíblicos, sino que a veces se han enseñado de forma tradicional o cultural, pero que no pasan el filtro de la Escritura, pero que nosotros debemos entenderlos correctamente para enseñarlos correctamente, porque tenemos una labor. ¿Cuál es esa labor? Buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, predicarle a toda criatura, y el que crea, eso de creer, yo creo, no, ya va, demuéstralo, porque por sus frutos lo van a conocer, y después baja a las aguas, haz la inmersión. ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, en el nombre del Mesías, en el nombre de Yahoshua, el Cordero. Entonces, hay un mundo de entendimiento que debemos tener en cuenta para poder tener una base sólida y poder transmitir. Entonces, a ver, amados Sajín, cuidado con las imágenes que dicen que nuestro Mesías no celebró Santa Cena, obviamente porque él no vino a instituir ninguna cena con ninguna Santa Cena ni nada por el estilo. No, su última cena tampoco fue su última cena. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que no fue su última cena? Porque después que él resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos, más de 40 días con sus discípulos. Él comió después que resucitó. Le dijo a Tomás, a ver, toca. Un espíritu, no soy ningún espíritu. Mira, soy de carne y huesos. Un espíritu no come, un espíritu no tiene hambre. Y él comió, él tenía hambre. Es más, fue de chef. ¿Ustedes se imaginan probar esos peces, esos pescados que le asó a sus discípulos? Serían los pescados más sabrosos que se habría comido. Pero él compartió el pan con sus discípulos después de haber resucitado. Entonces, ¿fue su última cena? No, claro que no. Él comió con sus discípulos. Se les presentó, es más, tuvo una cena, partió el pan. Esa frase de partir el pan, con los dos discípulos de camino de Emaús, ya era de noche. Partió el pan y les dio. Compartió el pan con los discípulos. Obviamente se les desapareció en ese momento. Entonces, no fue su última cena, no fue una santa cena, ni nada por el estilo, ni ninguna institución, ni católica, ni cristiana. No, él estaba celebrando cosas. No era Pesaj, pero él estaba haciendo cosas dentro de la cultura hebrea que tienen un significado muy importante. Entonces, mi querido Rav Moshiach, ¿me puede leer Yohanan? Creo que ya leímos una cita de Mateo 27:62. ¿Me lo puede leer nuevamente? Mateo 27:62. Mateo 27:62. Dice así. Al día siguiente, que era el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. Así es, el día de la preparación. A ver, amados Yajín, el día de la preparación se le conoce, lo explicamos también
al viernes, por ejemplo, secularmente estamos en el día viernes, bíblicamente estamos en el día séptimo, en el Shabbat, pero al viernes todo el día se le conoce como el día de preparación, ¿sí? El día de preparación, pero para Shabbat. Pero bíblicamente hablando, al día per se, que se conoce como día de preparación, es al día 14 del mes de Aviv, donde ¿qué? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hacía? Prepararse para la cena memorial de Pesaj. ¿Cómo se preparaban? Yendo a hacer la fila desde muy temprano en el templo, ¿sí? Porque recuerden, eran eran aproximadamente 250,000 corderos que se sacrificaban ese día. Es decir, que primero eran miles de levitas sirviendo, segundo, que era una fila interminable y que todo tenía que concluir a las 3 de la tarde. Y después, ¿qué sucedía? El Wilfredo, el Carlito, fuimos y llevamos el cordero allá al templo y después teníamos que salir corriendo con el corderito a ir a prepararlo, porque la Torá manda de que se debía de asarse sin romperle un hueso. Se le abría el abdomen, se le sacaban sus entrañas, se les lavaban, se les volvían otra vez a meter y después se asaba el cordero completo y debía quedar bien asado. Eso no tarda 30 minutos, eso no tarda 1 hora, eso son 3, 4, 5 horas asando un cordero de esa manera. Entonces, ya se nos llegó la noche. ¿Qué era ese día, el día 14 del mes de Aviv? El día de la preparación para la cena, que ya en la noche ya había dejado de ser el 14. ¿Y en qué día estaban? En el 15, como lo leyó nuestro Carlitos, cuando comienza la cena, pero la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, vamos entendiendo el entorno. El día 14 era el día de la preparación donde se sacrificaba el cordero. Recuerden, Pesaj es un sacrificio. Si bien desde el día de preparación hasta el último día de la fiesta de los panes sin levadura, a todo ese periodo le podemos llamar Pesaj, claro que sí, le podemos hacer. Bíblicamente no se le llama, pero culturalmente, tradicionalmente sí lo hacemos. Entonces, el día de preparación es el día 14 del mes de abril. Mira, Moshe, ¿me puede leer Yohanan 13, 27, si es tan amable? Yohanan 13, 27. Después del bocado, el Satán entró en él. Entonces Yahoshua le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lea el siguiente verso, por favor, mira. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. El siguiente verso, por favor. Porque algunos pensaban, como Yahudá tenía la bolsa, que Yahoshua le había dicho que comprara lo necesario para la fiesta o que le diera algo a los pobres. Cuando tomó el bocado, él salió enseguida, ya era de noche. Ese es el 30. Ok, miren qué sucede acá. Imagínense que están en plena cena. Vamos a suponer que esa fue la cena de Pesaj. Judas, sabemos obviamente para dónde iba a traicionar a nuestro maestro, pero ¿qué pensaron los demás discípulos? Que él iba a comprar cosas para la fiesta. Amados, cuando nosotros estamos ya en el día de la fiesta, ya debemos tener todo. Es un día sagrado en el cual no se debe comprar, no se debería comprar a menos que lamentablemente se nos haya pasado por algo, un ingrediente muy importante, algo muy, muy importante se permite comprar solamente para esa fiesta. Solamente, no para que quede incluso, sino se va a gastar en ese día. Aún así, hasta los mismos maestros y rabinos del judaísmo lo enseñan. Ese día no es como el Shabbat. Recuerden, el Shabbat es entre los 2 días más sagrados del año. ¿Cuáles son? El Shabbat y Yom Kippur. Aún en estas fiestas, si se faltó algo importante por alguna situación, se puede comprar ese ingrediente que hizo falta para la fiesta, pero no necesariamente. Si ya estamos en ese día, ya deberíamos tener todo listo. ¿Sí me explico? Por eso incluso hay hermanos que dicen, no se debe comprar nada. Es verdad, no debe, ese es el deber ser. Es decir, que para el 15 del mes de Aviv ya debemos tener todo listo. Todo lo que vamos a comer, todo lo que vamos a compartir, todo lo que se va a hacer. Incluso en la noche, el 15 del mes de Aviv, esa noche
es la cena memorial de Pesaj. No debe sobrar nada para la mañana. Todo lo que se coloque en la mesa se tiene que comer. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, o lo que dice la Torá con respecto al cordero de Pesaj, ¿qué sucedía? Que no debía de quedar nada para la mañana. Y si quedaba algo, ¿qué debía de hacerse a Moshiach con lo que quedaba? Tenía que quemarse. Tenía que quemarse. Si quedaba, un ejemplo, si el cordero era mucho para la familia, por eso era que un ejemplo, si solamente está mi esposa y yo, estamos en Israel para ese tiempo, presentamos el Pesaj, pero ella y yo no nos vamos a comer un corderito de un año, que siempre son grandes, no nos vamos a comer. Bueno, los invitamos a todos los hermanos y aún así, si quedó algo de ese cordero para el otro día, debía de quemarse. No podía ni comerse ni regalarse, debía de quemarse. Nosotros hoy en día no estamos celebrando Pesaj como tal. ¿Por qué? Porque no están las condiciones. Y aún si estuviesen las condiciones, no podemos hacer sacrificios. Nosotros como creyentes en Yahushua. ¿Por qué? Porque Él ya fue sacrificado por nosotros. Y eso ya se cumple la sombra profética y hoy en día hacemos memorial. Pero ese memorial, ¿qué significa hacer memorial? Que hacemos no todo lo que dice el mandamiento por las condiciones, pero lo que podemos hacer, lo hacemos. Entonces, no debe quedar nada para el otro día. Así que a prepararse a comer, amados ajín. Los israelitas somos buenos, somos comelones y también compartimos y somos muy fiesteros. Entonces, no debe quedar nada para el otro día por todo lo que ya hemos explicado. Ok. A ver, Miah Moshiach, ¿me puede leer Mordejai, Marcos 14, 22, si es tan amable? Marcos 14, 22. Mientras ellos comían, Yahoshua tomó un pan, dio la bendición, lo partió y les dijo, y les dio y les dijo, tengan, esto es mi cuerpo. Así es. Esto es mi cuerpo, que será partido por ustedes, dice el siguiente pasaje, y hacer esto en memoria de mí, ¿verdad? Muy importante que entendamos, amados ajín, que nuestro Salvador utilizó, recuerden, primero en la cena que él estaba haciendo, no había cordero. No había cordero. A ver, dice nuestra Jod Gloria, hermano Francisco, y eso no aplica solo para el cordero, que no sobre. Es decir, si comemos otra cosa puede sobrar y guardarse. Bueno, mi Jod, como lo expliqué hace un momento, estamos haciendo un memorial, ¿sí? No significa que si usted hizo un guiso bien sabroso, lo que le estoy, y usted hizo una abundancia, usted saca la porción que solamente ustedes se van a comer en esa noche. Ustedes sirven o colocan en la mesa lo que se va a comer. ¿Sí me explico? No significa de si hicieron comida en abundancia, no, todo solamente nos podemos comer una porción. No, si ustedes la colocan, recuerden que lo que se coloca en la mesa, vamos a la cena memorial de Pesaj. Por eso lo que se coloque en esa mesa es para la cena. Recuerden que esto es una cena de pacto. Esto tiene una implicación, no es cualquier cosa. Esto es una cena de pacto, ¿sí? Entonces, cuando se habla de cena de pacto, significa que vayamos a colocar en la mesa, eso debemos comerlo. Todo lo que esté allí lo vamos a comer. Por eso, en otros años, hemos colocado incluso en abundancia. Y también hemos colocado muchas hierbas amargas en abundancia y a veces sobran. No, mi Moshiach, no se comen las hierbas amargas. Pero es muy importante que, por ejemplo, las raciones, por eso es muy importante también para las asambleas, las congregaciones físicas como la nuestra, que los hermanos deben prepararse para decir, mire, nosotros vamos a estar presentes en la cena memorial, nosotros vamos a estar allí. Y por eso es que se toma en cuenta la porción de cada uno de los hermanos y hermanas. Pero si se hizo en abundancia de comida, lo que se va a comer es lo que se coloca en la mesa. ¿Sí? Puede haber algo cuando... siempre tiene que haber una administración en esa parte. Adelante, Moshiach. Sí, recordemos que la cena que se está tratando es la de las hierbas amargas
propiamente, y el masá, que es lo que se come, porque ese es propiamente el memorial. Las comidas posteriores a lo que se haga, que no es dentro de esa cena memorial, entonces ya eso es un platillo completamente diferente. Recordemos que lo que se quemaba, como bien dice el mandamiento, es el cabrito, o sea, el corderito, que eso es lo principal que se tenía que comer, que era asado con todas sus partes, sus órganos, todo se tenía que asar. Entonces, eso es lo que se tenía que comer junto con las hierbas amargas, todo eso. En el caso nuestro también, pero sin el cordero, porque el cordero es el Mesías. Entonces nos comemos todas las hierbas amargas, el pan matzot, inclusive el dulce que ponemos allí y todo lo demás. Todo eso tenemos que consumirlo en ese momento de la cena. Ya posteriormente, de que si se sirve un plato de otra vianda, porque esto es muy ligero, ¿verdad? Comer un matzot es poco, comer las hierbas amargas eso es poquito, ¿verdad? Pero se consume todo. Entonces, ya la otra cena que se sirve como plato más fuerte, vamos a poner más pesado. Creo que estamos teniendo problemas por acá de... comer, porque en una celebración uno no va a dejar la comida que preparó para muchos comensales, ¿verdad? Entonces uno procura comerse todo eso para que no se tenga que estar guardando. Ya si está en la casa, en su casa, entonces también ya ahí entonces ya lo equipara de que esa es la parte que va a dejar en la nevera o que se puede conservar, pero eso no es parte de la cena como tal, porque eso no es lo que dice el mandamiento. El mandamiento es las hierbas amargas. ¿Ves? Eso hay que sí tenerlo claro. Sí, mira, así es. Sí, sí, y recuerden algo, amados hermanos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la parte del cordero y todo lo que está comentando nuestro amo Shia, es muy importante que se entienda que hoy en día hacemos es memorial. Es memorial. Por eso estamos hablando incluso de que podemos tener invitados en la cena. Claro que podemos tener invitados. Por eso nosotros vamos también a compartir cómo se debe manejar todo esto. ¿Sí? También recordemos que el mandamiento de la Torá conforme al cordero de Pesaj no excluye o no limita a que se pudiesen hacer otras comidas para acompañar al cordero. ¿Sí? No está excluyendo otras comidas para ello. Recuerden que esto es una cena, ¿sí? No es porque si hablamos de lo que hoy en día representa el cuerpo de nuestro Mesías, ¿qué es lo que representa? El pan y el vino, que ahí es donde nosotros tenemos esa sección en el cual para todos los hermanos que han hecho la tevilá, que ahora son parte del pueblo, que han entendido lo que es estar en el pacto, entonces ya allí al final de la cena, porque ese es el final de la cena, eso es lo que va a representar el cuerpo y la sangre del Mesías. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos compartiendo una cena, ¿sí? Una cena de pacto, donde tenemos invitados, sí tenemos invitados, pero lo que nosotros está confirmando el pacto es el cuerpo y la sangre del Mesías, que va a estar el del símbolo al final de la cena. Por eso son implicaciones que vamos a estar compartiendo en lo que es la Hagadá o la explicación del Seder, que creo que es otro tema para no alargarnos más en esta parte. Entonces, muy importante, amados Rajín, que nosotros, que se nos cayó un poquito la señal, no le entendemos bien los comentarios, mi Moshia, porque al final hubo ciertos problemitas técnicos por acá y se escuchó entrecortado. Ok, muy bien, vamos ahora a leer, léame nuevamente, Moshia, léame Éxodo 12:8, si es tan amable. Éxodo 12:8. Se comerán la carne esa misma noche, la comerán asada al fuego, con pan sin levadura y con hierbas amargas. Amén. Lo que representa el cordero, nosotros debemos comerlo con pan sin levadura y con hierbas amargas. Muy importante, amados Ajín. ¿Por qué nuestro Mesías no estaba celebrando la cena de... ¿Por qué no estaba celebrando la cena de Pesaj? Porque en la cena en la que él hizo, primero, no había cordero. Segundo, en el templo no habían comenzado los sacrificios del cordero. Tercero, nuestro Mesías no podía sacrificar él mismo un cordero.
Él no tenía esa autoridad. Y si lo sacrificaba, entonces, ¿qué era lo que él iba a representar? No sé si me explico. Él estaba cumpliendo la sombra profética de ese cordero, porque él es el cordero de Pesaj, ¿verdad? Él estaba cumpliendo lo que año tras año los israelitas habían hecho. Entonces, ese año era muy especial para él. Él sabía lo que iba a suceder. Entonces, si él estaba comiendo la cena de Pesaj, como muchos dicen, implicaría que él estaba comiendo también cordero. Entonces, él ese año hubiese sido como todos los años, porque obviamente él era israelita, él era judío, él es judío. Él todos los años comía cordero de Pesaj, pero ese año era muy especial, porque ya había llegado el cumplimiento. Sí, entonces, ¿qué estaba sucediendo? Él no estaba comiendo allí porque debía de haber cordero. Y entonces, si había cordero, entonces ya él no era el cordero en ese año. ¿Me estamos entendiendo esa parte? Entonces, segundo, el tercero, el cuarto, muy bien. Allí, cuando Judas sale, él va a comprar varias cosas, como ya lo explicamos. Él va a hacer, obviamente, lo que nosotros ya sabemos, pero allí en ese momento, nuestro Mesías no estaba, como no se estaba comiendo cordero, los discípulos también pensaban que él iba a comprar cosas para la fiesta, porque recuerden, vemos cuál es la guía o el ciclo. Esa noche él hace su cena con los discípulos. Esto era una cena, y lo voy a decir de esta manera, una cena de graduación también para los discípulos, porque había una costumbre muy importante para ese tiempo. ¿Cuál era esa costumbre? De que cuando un rabí de la envergadura de nuestro Mesías tenía discípulos, cuando se acercaba el día de la preparación, muchos rabinos tenían la costumbre de colocar a ayunar a sus discípulos y prepararse para la cena memorial. De esa manera se iban a graduar vamos a utilizar esa palabra, se iban a graduar con su maestro y ya tenían la autoridad para atar y desatar. ¿Qué es atar y desatar? Interpretar bien la Torá, dar interpretaciones de la Torá conforme a la escritura, obviamente. Pero otros tenían la costumbre de que de no hacer un ayuno, sino que al inicio del día de la preparación se reunían con sus discípulos y hacían una cena festiva, una cena de graduación, lo que también se conoce como Korban Hagigá u ofrenda voluntaria. ¿Vamos entendiendo hasta este momento? ¿Y por qué? ¿Y cómo también lo confirma nuestro maestro? ¿Qué hizo nuestro Mesías con sus discípulos en toda la cena que tuvo con ellos? Él dice que tomó unas toallas, ¿sí? Se amarró una en su cintura y empezó a hacer ¿qué? Empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando nosotros entendemos qué significa el lavado que le hizo nuestro maestro a sus discípulos, debemos tener en cuenta que el templo a Buen Gadol se le iba a... Tenemos ciertos problemitas de conexión a Moshiach. Sí, su video está Ahora sí, cortando. creo que ya estamos activos nuevamente. Okay. Pero me escucha Se escucha interrumpido. bien, me está escuchando bien. No, hay interrupción en el audio y el video se detuvo. ¿Me están escuchando bien? Se oye entrecortado, hermano Francisco.
Bueno, amados hermanos, vamos a esperar que se solucione el problema técnico. Ahora sí me escuchan. Sí, al parecer la señal de su conexión está algo débil. Y es por eso que... Sí, creo que es la conexión, amado. Creo que es la conexión de internet que está bastante... Muy bien. Sí, A ver. hermanos, si alguno de los hermanos está conectado por Wi-Fi en el lugar en el que están, sería bueno que no estuvieran en la conexión, que están algunos en la misma red Wi-Fi que está utilizando usted, para que eso ayude a liberar un poco los datos. Lo vamos a esperar, amados hermanos, que se vuelva la conexión. Sí, haciendo un pequeño resumen de lo que el hermano ha estado compartiendo y que hemos estado refrescando asimismo de la primera parte. Lo que hizo nuestro Santo Maestro fue el día 14, ¿verdad? Desde el inicio al atardecer, fue la preparación de todo ese acto que que iba a compartir con sus discípulos, y a la vez también la manifestación de lo que iba a suceder durante la mañana hasta la tarde de los sacrificios de los corderos en el templo, donde él al mismo tiempo iba a estar tomando la posición del cordero que iba a ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Amado hermano Francisco, ¿cómo está su señal? Si puede... A ver, ¿me escuchan bien? Sí, le escuchamos. Ok, creo que tenemos cierto... bueno, ya estamos, creo que ya estamos listos. Bueno, ok. Ajá, ¿en qué quedamos, amados Ajín? Sobre el cordero. Ok. Mesías del cordero. Ok, entonces tenemos que nuestro Mesías, ¿qué hizo con sus discípulos? Le lavó los pies, ¿verdad? Él estuvo allí y muchos, incluso en la cena memorial de Pesaj, que se celebra una sola vez al año, ¿qué hacen muchos maestros? Le lavan los pies a sus discípulos. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros entendemos, y esto va también con parte de lo que es la tevilá, con lo que es también la parte de ciertas autoridades que se daban, cuando incluso un sacerdote o un levita iba a fungir, iba a comenzar su ministerio en el templo, se tenía que hacer ciertas purificaciones a través del agua. Y entonces, ¿qué sucedía? Cuando nuestro Mesías le hace este lavado de los pies a sus discípulos, hay dos razones muy importantes. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Ya les estaba dando una autoridad. Ya estaban dejando de ser discípulos para ser shaliachim, para ser enviados, para ser ahora los emisarios, lo que se conocen como los apóstoles. Les estaba cediendo una autoridad. Ya no iba a tener la oportunidad para hacerlo antes de padecer. Entonces, y hay otra situación. Esto era también un símbolo de lo que sucedía para ese tiempo. En los tiempos bíblicos, cuando una persona iba o llegaba de visita a algún hogar, ¿qué era lo que se hacía? Lo primero que se corría a hacer era lavarle sus pies. Esto era una de las formas de amabilidad, de respeto y de bienvenida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas andaban en sandalias. Llegaban con sus pies calientes, llenos de arena, incluso maltratados por todo lo que era la parte del camino, y esto era una forma de hospitalidad. Y por lo general, la persona o el que le mandaban a hacer este tipo de servicio era al criado, al esclavo, al siervo de la casa, o incluso si no habían siervos ni esclavos, a las hijas menores o a los hijos menores. Nunca, y si no habían hijos, entonces la esposa era la que hacía este trabajo. Nunca el dueño de casa hacía este tipo de servicio. Entonces, por eso Kefa, cuando ve al maestro, le dice: a ver, tú siendo nuestro maestro, vienes a hacer esto. Entonces él le dice: si no hago esto, no vas a tener parte conmigo. ¿Por qué? Porque esto también aquí estaba sucediendo una investidura de autoridad. Cuando un discípulo terminaba o llegaba a una capacidad de
de interpretar correctamente la Torá, las escrituras. ¿Qué hacía su maestro? Su maestro era una imposición de manos, le hacía un lavamiento y le decía, ya tienes autoridad para atar y desatar. ¿Qué es eso? ¿Qué es atar y desatar? Eso es otro tema, pero solamente se lo simplifico. Es interpretar bien la Torá. Es que tú ya tienes conocimiento, tú ya estás preparado para interpretar bien la Torá. Y lo que tú interpretes, así va a ser, porque ya tienes la capacidad para hacerlo. No significa de que ahora tú andes profetizando, adivinando y ahora yo ato y desato. No, no, no. Esto es un lenguaje hebreo. Esto es parte de la enseñanza bíblica. Ninguno que viole la Torá y que diga que la ley está abolida tiene esa autoridad de atar y desatar como la utilizan en la religión tradicional. Entonces, es muy importante que entendamos que nuestro Mesías estaba haciendo algo aquí muy especial con sus discípulos. Les estaba cediendo autoridad. ¿Qué celebró? Una cena introductoria, una cena festiva con sus discípulos. No era la cena de Pesaj, porque es un mandamiento, porque es un mandato. ¿Por qué nuestro Mesías le dijo ahora todo lo que ustedes hagan esto en memoria de mí? Cuando nuestro Mesías le dice a sus discípulos es porque él sabía todo lo que vendría. Él sabía que ya estaba comenzando el día en el cual él iba a ser ejecutado. No podía decirle eso directamente a sus discípulos. ¿Por qué? Porque si Kefa sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, el soldado del templo, si supieran que esa noche iba a suceder todo lo que sucedió, si hubiesen sabido que ese día iba a suceder todo lo que sucedió, sus discípulos se arman hasta los dientes. Anterior de eso, él sí lo celebró. Claro. El tiempo, estamos solamente en el tiempo que él iba a ser entregado, que él era el cordero, él hizo fue, o sea, como te lo explico, no lo hizo normal porque entonces no tendría un sentido, porque entonces él no sería el cordero sin mancha. A ver, él todos los años celebraba Pesaj, todos los años. Nuestro Mesías todos los años celebraba Pesaj. Pero ese año, ¿qué hizo él? Él fue el cordero de Pesaj. Se había cumplido ya el tiempo de su ministerio. Recordemos algo, amados Sajín, la Torá, la escritura nos dice que él era de aproximadamente 30 años. ¿Sí? Hoy en día suponemos que tenía 30 años cuando él comenzó su ministerio. ¿Por qué? Porque un servidor, un levita en tal caso, o un líder sacerdotal no podía ejercer su ministerio sino a partir de los 30 años. ¿Sí me explico? Eso es parte de la Torá. Un varón, incluso un maestro de Torá, no podía ser maestro de Torá en los tiempos bíblicos si no tenía más de 30 años, porque debía de pasar por una preparación desde su niñez hasta su edad adulta, incluso tener un oficio y estar preparado para poder sobrellevar la carga que implica tener y enseñar la Torá. Él cumplió con muchos requisitos de la Torá, con la cultura e incluso con la tradición para poder ejercer su ministerio y que ya se había llegado el tiempo. Todo, amado, el Eterno preparó todo para que cuadrada para esa fecha. Acá me pregunta el Chirino si se puede comer arepa de maíz en los tiempos de la fiesta de los panes sin levadura. Sí, mía, claro que sí. Eso es uno de los alimentos predilectos nuestros, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros, de una u otra manera, tenemos un plato típico que incluye la harina de maíz, ¿sí? Pero obviamente hay ciertas harinas de maíz que posiblemente le coloquen algún tipo de leudante. Hay que mirar los ingredientes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, amados? ¿Me pueden leer a Moshiach Mateo 26, 17, si es tan amable? Vamos adelantando con las citas. Mateo 16, 17. Mateo 26, 17. Mateo 26, 17. Dice así. El día anterior a la fiesta de los panes en leudos, los discípulos se acercaron a Yahoshua diciendo, ¿dónde quiere que preparemos para que comas el Pesaj? Así es. Mire, ¿qué sucede acá? Aquí empezamos a ver versos que a veces se utilizan y dicen, porque los discípulos le están preguntando. Vuelvo a leer otra vez el pasaje, Miaj, por favor.
Dice así: el día anterior a la fiesta de los panes inleudos o ácimos, los discípulos se acercaron a Yahoshua diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas el Pesaj? Miren como lo dice esa versión bíblica. Hay otras versiones que dice el primer día de la fiesta, ¿verdad? Pero aquí incluso la palabra griega, que creo que es protos, no solamente significa primero, sino que significa también anterior, significa también antes. Por eso aquí dice, el día antes de la fiesta, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que comamos el Pesaj? ¿Por qué? ¿Por qué le preguntaron esto? Entonces, porque muchos hermanos dicen que por eso los discípulos le estaban preguntando, porque esa noche ellos iban a celebrar la cena de Pesaj, pero no es así. Amados, recuerden que para ese tiempo Jerusalén estaba repleta de personas. El mandamiento que dice la Torá: 3 veces subirá todo varón israelita a celebrar las fiestas. ¿Cuáles son esas fiestas? Pesaj, Shavuot y Sukkot, las 3 fiestas principales. ¿Y qué sucedía? Las personas, Jerusalén estaba abarrotado. ¿Nuestro Mesías en qué fiesta nació? En la fiesta de Sukkot. ¿Y por qué Miriam y su esposo no consiguieron dónde quedarse? Porque no había espacio. ¿Qué sucedía con las personas cuando llegaban a celebrar la fiesta de Pesaj? Porque no era solamente un día, eran varios días. Ellos llegaban, por ejemplo, en la fiesta de los panes sin levadura, una fiesta que tradicionalmente nosotros llamamos Pesaj, que dura 8 días. Ellos preparaban un lugar donde iban a estar por todos esos días. Iban a celebrar la cena y todos los días iban a estar compartiendo allí, porque eso era parte de la tradición y de la cultura. Y más cuando había un rabino con sus discípulos. ¿Qué hacían? Preparaban un lugar y allí celebraban todos los días. Iban al templo, regresaban, compartían la comida comunal que hacían todos los días. Era día de festejo. Danzaban allí adentro. Y le pregunta a nuestro Mesías: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para comer la cena? No le están diciendo: hoy vamos a comer la cena. No, ¿dónde quieres que vayamos? Y nuestro Mesías le dijo: vayan a tal lugar, díganle a este varón. Y mi maestro dice dónde está el lugar para preparar la cena, para preparar la fiesta. Y por eso es el título que le hemos dado a esta enseñanza: ¿dónde quieres que preparemos la fiesta? El problema está en que a veces, por no entender la cultura, por no entender a veces lo que el trasfondo hebreo, entonces decimos: esa era la cena de Pesaj. No, nuestro Mesías no estaba celebrando la cena de Pesaj. Estaba comenzando a organizar todo, porque sus discípulos todavía no entendían de que nuestro Mesías iba a morir en esa fiesta, iba a morir en ese sacrificio. Era inicio del día 14. La cena que tuvieron fue a inicios del día 14. Adelante, mi Edward. Incluso creo que cuando él resucitó al tercer día, entendieron entonces los discípulos que se trataba que él iba a resucitar, porque en 3 días levantaré, o sea, mucho. Después de la resurrección fue que llegaron a entender muchas cosas. No entendían, correcto. Entonces, a ver, amados Rahim, debemos entender que hay muchos versos que, si nosotros decimos que nuestro Mesías se hizo la cena de Pesaj con sus discípulos, vamos a estar diciendo una de 2 cosas: o que nuestro Mesías celebró en el tiempo que no era, o él fue ejecutado en el tiempo que no era. ¿Por qué? Porque el celebrar, si esa era la cena de Pesaj, al inicio, ¿qué día sería ese? ¿Qué noche sería esa? Mira, Moshiach, ¿qué noche de qué día sería esa? Repítalo nuevamente, que no escuché. Si la cena que hizo con nuestro maestro con sus discípulos era la cena de Pesaj, ¿qué día sería ese? Sería el 15 iniciando. No. Si, como dicen las personas, vamos a suponer nuestro maestro es el cordero de Pesaj. ¿Cuándo dice la Torá que debe sacrificarse el cordero?
El 14. Entre las 2 tardes, ¿es qué hora? A las 3 de la tarde. ¿Verdad? Vamos bien. Muy bien. Si esa fue la cena de Pesaj, ¿qué noche, qué día sería ese con la fecha? ¿Me escuchan, mi Moshiach? Te pregunta, si esa es la cena de Pesaj. Si supuestamente la cena de Pesaj, ¿qué día sería esa cena? ¿Qué día sería en esa fecha en la que ellos estaban celebrando esa cena? Bueno, sería para celebrar la cena de Inicio Pesaj. del día 14. Sería el inicio del día 14. ¿Por qué? Supuestamente, escuchen muy bien, quiero para no confundir los amados Yahim. Recuerden que no entendí la pregunta. Un segundo, Moshiach. La cena se celebra al inicio del día 15. Muchos hermanos enseñan de que esa noche que nuestro Mesías estaba celebrando la cena de Pesaj. Si esa era la cena de Pesaj, implica de que ese era el inicio del día 14, ¿verdad que sí? ¿Vamos bien? Es que esa es la parte que no está clara, porque no la entendí, hermano. Usted está diciendo que si el maestro celebró la cena de Pesaj, ¿verdad? La cena de Pesaj, conforme a la Torá, es el día 15 al inicio. Claro, mira, por eso quiero que escuchen muy bien la explicación. Si supuestamente nuestro maestro celebró la cena con sus discípulos y esa era la cena de Pesaj, entonces vamos a suponer que fue así. ¿Qué día sería ese? Entonces, obviamente, nuestro maestro, ¿cuándo murió? Bíblicamente hablando, el 14 del mes de Aviv, cuando se sacrificaban los corderos. Entonces, si esa cena que él hizo nuestro Mesías sería al inicio del día 14. Él hizo una cena al inicio del día 14. Si supuestamente esa es la cena de Pesaj, entonces, ¿cuándo sacrificaron el cordero? Lo tendrían que haber sacrificado en el día 13. ¿Me están entendiendo el punto? Fue una cena que preparó con ellos, pero... Claro, esa no fue la cena de Pesaj, fue una cena memorial, perdón, fue una cena de compartir con sus discípulos. Esa cena no tenía el cordero y aún si lo hubiese tenido, lo hubiesen tenido que sacrificar en el día 13, no en el día 14. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban en el día 14. ¿Estamos entendiendo el punto? Al inicio del día 14. No se estaban... En el calendario bíblico, obviamente. Literalmente, ese día era el inicio del día 14 en el cual nuestro Mesías hizo la cena con sus discípulos. Ahorita estamos iniciando el correcto. Adelante, mi Moshiach. Bueno, esa posición de mencionar, pues porque algunos lo toman de esa manera, implica, claro, otro tipo de cosas que no están expuestas en el relato de la buena nueva del Mesías. Por ejemplo, no se toca las hierbas amargas, no toma tampoco de que él comió cordero, ni preparó cordero, ni nada de ese tipo de cosas. O sea que de por sí ese tipo de pistas que propiamente son claras en la Torá, no se expresan en su cena o en la vianda que él tuvo con sus discípulos. Por ende, entonces eso descalifica que haya sido hecho el día 13, que nada más de mencionar 13 ya descalifica versus correcto. Entonces, por eso que los conceptos de Pesaj tenemos que tenerlo claro, amados hermanos, que es la ofrenda solamente. ¿Ves? La cena que se come de esa ofrenda, ya la preparada, ya el cabrito preparado con las hierbas amargas, entonces se comienza a comer a inicio del 15, ¿verdad? Correcto. Que ya ha sido disculpe la interrupción, es donde está la posición que estamos tratando de transmitir, ¿sí? Recuerden nuevamente, creo que ya hemos abundado bastante en este punto, porque uno de los argumentos que nosotros debemos entender es lo que está diciendo las Moshiach y lo que ya hemos explicado el día de hoy. El cabrito se sacrificaba, ¿cuándo? El día 14 a las 3 de la tarde. Nuestro Mesías, ¿cuándo murió? El día 14 a las 3 de la tarde. Fue ejecutado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. La cena que hizo con sus discípulos fue a la noche anterior, al inicio de la noche anterior. Si alguien dice que esa fue la cena de Pesaj,
Entonces, eso implicaría que el cordero lo sacrificaron en la parte clara del día anterior. ¿Qué día sería ese? Entonces, en tal caso, sería 13. Y ya al decir eso, como digo la Moshiach, ya eso está violentando el mandamiento. ¿Estamos entendiendo el punto? El verso inicia el día anterior. Correcto. Exacto. El día anterior a la fiesta de los panes sin levadura. Ya los discípulos, eso significa, recuerden que estamos hablando aquí de tradiciones también. A todo ese periodo de 8 días, tradicionalmente en los tiempos de nuestro Mesías, se le llamaba no solamente la fiesta de Pesaj, sino también la fiesta de los panes sin levadura, incluyendo el 14 de Aviv, que es el día de la preparación. ¿Sí? Vamos a leer otra cita porque ya creo que hemos abundado. Creo que va a quedar mucho más material para ir compartiendo para la próxima, para otra enseñanza. Vamos a ver versos que parecieran ser contradictorios. Marcos 14 del 12 al 15. O primero, disculpe usted, mi Moshiach, Lucas 22:1. Lucas 22:1. Dice así: estaba próxima la fiesta de los inleudos que se llama el Pesaj. Exacto, estaba próxima la fiesta de los inleudos que se llama el Pesaj. Mordejai, Marcos 14 del 12 al 15. Marcos 14 del 12 al 15. Dice así: el primer día esta es la versión Reina Valera. Vamos a leerlo de esta versión. Léala por favor en la versión Reina Valera. ¿Sí? Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid a la persona de la casa, al amo de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Así es que dice Amén. la versión Reina Valera. Lea el verso 12, si es tan amable, mi aj. Dice nuevamente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos... Alto allí, disculpe que le interrumpa. ¿Es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando se sacrificaba el cordero? ¿Es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura en la cual se sacrificaba el cordero? Ahí mismo lo dice. ¿Cuándo comienza la fiesta de los panes sin levadura? No, el 15. ¿Y cuándo dice la Torá que se debe sacrificar el cordero? El 14. Entonces, esa traducción que dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero, ¿estaría bien? No, porque era un día anterior. Entonces, ahí es donde va la traducción. Ahí donde dice primer día, ahí hay que cámbienle, colóquenle allí ustedes incluso en su Biblia, si está allí de esa manera, colóquenle el día anterior, porque allí como lo dije, es la palabra griega protos. Exacto, porque eso es una mala traducción. En el anterior que leímos decía el día anterior a la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? El día anterior, recuerden, eso es una mala traducción, porque primero, para los que entendemos cómo son las fiestas, disculpen ustedes, amados Sajín, si no tenemos video, pero creo que nos escuchamos, ¿no, mi Moshiach? Para los que entendemos acerca de las fiestas bíblicas, entendemos de que allá va, el cordero no se sacrifica el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se sacrifica el 14, un día antes de comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Y aún así, ¿por qué también tenemos otra contradicción allí? Porque él dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, donde se sacrifica el Pesaj, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la fiesta? Ya va, yo creo que nuestro maestro lo hubiese regañado. ¿Por qué? Porque si están atrasados, discípulos, están atrasados. Ya estamos en la fiesta, ustedes vienen a hacer algo así, ya se nos pasó el tiempo. No sé si me explico. Ya incluso ellos estarían fuera, ya estarían entrando en la fiesta.
a la fiesta de los panes sin levadura, si nosotros nos colocamos a ver de esa manera. Digo, hermano, que a veces cuesta un poco por el tema de cómo manejamos el tiempo acá. Y el pueblo de Israel que está tan acostumbrado a tener su horario como de pueblo, se le hace más fácil manejarlo. A nosotros, Sí. acá, se entiende Nuestra Jónica, ella nos está comentando, disculpe bajo la interrupción, que quizás es por el tiempo, en cómo nosotros manejamos el tiempo. Sin embargo, estamos aplicando principios bíblicos, obviamente, para manejar ese tiempo. Independientemente de lo que es la parte de la fiesta, correcto, dice nuestro Víctor, cuando terminaba el día en que se sacrificaba el cordero, de inmediato iniciaba los panes sin levadura entre el cambio del día. Sí, correcto. Recuerden, el día 14 del mes de Aviv es el día de preparación. Y en la noche siguiente, cuando se come el cordero, una cosa es sacrificar el cordero y otra cosa es comerse el cordero. Recuerden que el cordero, ¿qué representa? Representa nuestra libertad, salida de la esclavitud. Eso es lo que representa el cordero. ¿Cuál es el día de independencia de Israel? El día 15 del mes de Aviv, el día 15 del primer mes del año. Lo dicen números 33:3, si mal no recuerdo. Ese fue el día en que salieron todas sus huestes, dice la Torá. El día 15 del mes de Aviv. Entonces, amados Rahim, quizás ya por tiempo, caímos en estudiar lo que son las contradicciones. ¿Cómo explicar esas contradicciones? Porque incluso tenemos varios comentarios de nuestro Mesías que dice, ¿cuánto he deseado comer este Pesaj con ustedes? ¿Verdad que sí? ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Tenemos otras frases. ¿Cómo nosotros debemos entender eso? Porque de allí se agarran muchos hermanos para decir que nuestro Mesías comió, lo que él estaba haciendo era la cena de Pesaj. Pero estamos viendo a la luz de las Escrituras que no es así. Y vamos a ver varios versos como de Lucas 20, si mal no recuerdo 22, vamos a tratar de explorar varios versos de allí, otros versos de Marcos 14. Vamos a estar viendo varios versos en la próxima clase. ¿Para qué? Para poder entender completamente este tema. Y si es posible, entender y tener los argumentos también para decir, no, discúlpenme. Primero, para nuestros amigos, hermanos mesiánicos, israelitas, nazarenos, hay que decirles, no, nuestro maestro no hizo ninguna cena de Pesaj. Eso fue una cena introductoria. Fue una cena que se llama en la tradición hebrea Korban Hagigá, que es una ofrenda voluntaria que él hizo también con sus discípulos a medida de que, por motivo de qué, de que ya no iba a estar con ellos, sino como una despedida, incluso como una cena de graduación, como ya lo hemos explicado, en la cual sus discípulos tuvieron que una cena de graduación en la cual nuestro maestro también les dio una autoridad. Porque ya de allí en adelante ya no dejaron de ser discípulos y ahora iban a recibir la autoridad de ser emisarios, de ser shaliachim, de ser apóstoles. Por eso es que dice Kefa, tú me vienes a lavar los pies a mí. ¿Y qué le dice nuestro maestro? Kefa, si no te los lavo, no vas a recibir la autoridad y no vas a tener parte conmigo. Si es así, le dice Kefa, casi que váyame completo, maestro. Váyame completo porque quiero tener esta autoridad de parte tuya, quiero tener esta unción de parte tuya para estar contigo por siempre. ¿Quién no quisiera estar en esa posición de ser lavado por nuestro maestro? Bendito es el Eterno, de que nosotros hemos sido lavados, por su sangre para recibir también parte con él. Y por eso anhelamos que cuando él venga, dijo nuestro Mesías, que vamos a gobernar juntamente con él y que donde él esté, nosotros vamos a estar. Dígame, mi hijo Alfredo, una pregunta. Entonces, ¿qué cena hacíamos nosotros en el cristianismo? Amado, esa cena que se hacía en el cristianismo, eso fue una institución católica. No fue la cena del maestro. Primero, la cena de nuestro Mesías. ¿Por qué nosotros hoy en día celebramos la cena de Pesaj y recordamos lo que nuestro maestro nos mandó a hacer? Porque ¿qué hizo él? Él levantó una copa
y partió, él levantó un pan y lo partió. Y él ¿qué dijo? Hagan esto, ahora cada vez que lo hagan, hágalo en mi memoria. Hágalo en memoria de mí. Y esto aplica también, recuerden que Él es nuestro Cordero de Pesaj. Y Él no pudo esperar, imagínense esto, imagínense que Él iba a estar siendo el Cordero de Pesaj sacrificado y se iba a esperar para la noche. Ya estoy ejecutado, pero déjenme un momentico, voy a estar con mis discípulos para decirle que ahora van a hacer esto lo van a hacer en representación de mí. No, Él tuvo que adelantarse. No adelantar la cena, no, sino adelantar la instrucción de qué era lo que iban a hacer ahora en ese memorial, para darles un ejemplo. Porque recuerden, nuestro Mesías es el Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo. Y por eso Él es nuestro Cordero de Pesaj. Es el que hace expiación. Y a forma de como el Cordero de Pesaj, el primer Cordero que libró a los hijos de Israel en Egipto, de la muerte a los primogénitos, de la muerte y de la esclavitud, así la sangre de nuestro Mesías nos libra a nosotros de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado. Porque simplemente se dice el versículo por encima, entonces celebramos la cena, pero no hay una explicación por qué. Exacto. No hay una esencia. Ok. Leemos Marco, papá, cortamos el pan, celebramos un pan y lo hacen. Recuerden que eso no es una cena. Una galletita con juguito de uva, eso no es ninguna cena. Creo que todos quedaríamos con hambre, con un galletica y juguito de uva, todo el mundo quedaría con hambre. Por eso es que es una cena. Es la cena del Cordero. Hoy en día hacemos cena memorial. Claro que sí, es una cena donde todos cenamos, comemos, nos sentamos a comer. Y donde hay ese momento especial, donde estamos representando ahora el Cordero con ese pan y ese vino, con esa matzá y ese vino que representa ahora el cuerpo y la sangre de nuestro Mesías. ¿Qué representaría entonces lo que se hace? Nada. O sea, sería algo... La cena, esto es una forma que lamentablemente ha sido una institución inventada por el hombre. La cena que se hace en el cristianismo es, si bien obviamente lo hacen la mayoría de ellos con buen corazón, con fe, con convicción de hacer las cosas bien, no podemos obviamente acusarlos de maldad ni nada por el estilo, porque el Eterno nos libre, pero lamentablemente están haciendo las cosas honestamente equivocadas. Como por tradición. Exacto. Por tradición cultural. Entonces, así es. Amados Sajín, disculpen ustedes, vamos a ir para acomodar por acá y también ir cortando con esta parte, pero para hacerle un poco más específico la situación. La cena que se enseña lamentablemente en el cristianismo, sea la Eucaristía católica o sea la Santa Cena cristiana, carece de fundamento bíblico. Y ahí es donde está la iniciativa de por qué se cree y por qué se hacen las cosas. ¿Por tradición cultural o por obediencia al Eterno? Cuando nosotros obedecemos al Eterno, estudiamos su palabra. Cuando nosotros estudiamos su palabra y conseguimos la verdad, guardamos la verdad. No guardamos las tradiciones de los hombres que invalidan la palabra de nuestro Padre. Lamentablemente, la Santa Cena cristiana, sea católica o evangélica, carece de fundamento bíblico y no pasa el filtro de las Escrituras. Por eso, todos los años nosotros nos preparamos una vez al año para celebrar la Cena del Cordero, de la cual tiene un significado, un propósito y una importancia más grande que lo que se enseña lamentablemente en la religión. Hasta aquí, amados Sajín, la enseñanza de esta noche, y como lo dice la bendita Torá, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre.